Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. Dice, desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba con un ángulo de 30 grados con la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros, calcular A. ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en golpear el piso? B. ¿Cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo? C. ¿A qué distancia de la base del edificio golpea la piedra el suelo? Bien, sin más vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto. Aquí vamos a utilizar el concepto de movimiento en el plano o lo que comúnmente se conoce como lanzamiento de proyectiles. El segundo punto es plantear el problema. Para plantear el problema entonces vamos a necesitar hacer un gráfico de la situación, el cual nos va a permitir visualizar mejor qué es lo que está ocurriendo de acuerdo al enunciado. Y finalmente necesitamos ver qué ecuaciones cinemáticas están involucradas para describir el movimiento que vamos a analizar a través de este ejercicio. Pasamos entonces de una vez a hacer el análisis gráfico de la situación. Entonces aquí vamos a mirar a hacer un diagrama primero que todo. Entonces aquí tenemos un edificio de una altura de 45 metros según lo que nos dice el problema. Esa es la altura del edificio, este es el nivel inferior y nos dice que se dispara una piedra o se lanza una piedra que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal con una velocidad inicial de 20 metros por segundo que describe una trayectoria parabólica más o menos de esta forma. El ejercicio nos pide entonces calcular cuál es el tiempo que gasta esa piedra en llegar al suelo, cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo, es decir, cuál es la velocidad en este punto justo antes de llegar al suelo y cuál es la distancia total desde la base del edificio que recorre esa piedra. Muy bien, ya tenemos entonces visualizado qué es lo que tenemos en el ejercicio planteado y qué es lo que nos pide el ejercicio que calculemos. Seguidamente vamos a ver las ecuaciones que rigen el movimiento. Entonces aquí tenemos movimiento parabólico y las ecuaciones que están involucradas aquí son las siguientes. Para el eje X tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. La velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. La aceleración en X es cero porque recordemos que en un movimiento horizontal o en el eje X, cuando se trata de un movimiento parabólico o de lanzamiento de proyectiles, en el eje X no hay aceleración, es decir, el movimiento es constante. Por eso la ecuación X igual a B sub 0 por tiempo, ¿cierto? B sub 0 igual a B sub 0 X por tiempo. A su vez, las ecuaciones para el eje Y son un poco diferentes si decimos que Y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, y que a su vez la velocidad en Y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo que está formando el vector velocidad. Eso entonces es lo que tendríamos allí. Entonces la velocidad inicial en Y va a ser esta y la velocidad inicial en X va a ser esta, de acuerdo al triángulo que se forma allí por Pitágoras, ¿cierto? Entonces velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. Y la aceleración en Y sería igual a menos la gravedad, porque recordemos que en un comienzo el movimiento es ascendente y la gravedad es descendente, es hacia abajo. Entonces por eso las ecuaciones tienen el signo menos. Aquí vamos entonces a mirar algo importante, y es que este movimiento lo vamos a analizar en dos etapas. Entonces, si nosotros miramos este movimiento en esta sola parte, es decir, hasta este punto, hasta el nivel de referencia de la azotea del edificio, pues esto va a ser un movimiento parabólico simple, como descrito por las ecuaciones que acabamos de redactar. Pero, a su vez, si nosotros miramos desde este punto, desde el punto de altura máxima que alcanza la piedra, pues vamos a tener que la segunda parte del movimiento desde ese punto hasta que llega al piso va a ser un movimiento de lanzamiento horizontal. Y las ecuaciones se reducen un poco. Serían las mismas ecuaciones que tenemos allí, pero simplificadas y sin el signo menos al principio, porque ya el movimiento va en dirección de la gravedad para el caso del eje Y. Entonces, eso para poder simplificar un poco los cálculos y no tener que recurrir a utilizar todas las ecuaciones que acabamos de escribir y
poder simplificar mejor el ejercicio. Vamos entonces a mirar cómo podemos calcular entonces el tiempo, que es la primera variable. Entonces vamos a pasar al tercer punto y es la solución del ejercicio. Entonces la primera parte del ejercicio nos pregunta es cuál es el tiempo total de vuelo, llamémoslo tiempo total de vuelo, que gasta la piedra en caer al piso desde que se lanza de la azotea. Entonces para eso vamos a decir que el tiempo total de vuelo va a ser igual, a un tiempo de subida a la altura máxima, es decir, al punto máximo que alcanza la piedra antes de empezar a caer, porque como tiene un ángulo empieza a subir, luego para el movimiento en ese momento en el eje Y y empieza a descender. Entonces ese es el tiempo de subida más el tiempo total de caída. Entonces el tiempo de subida lo podemos calcular muy fácilmente recurriendo a la siguiente ecuación. Si nosotros decimos que cuando la altura es máxima, cuando la y es máxima, la velocidad en y va a ser igual a 0, porque él llega a un punto donde deja de subir y ya empiezas a caer. Entonces, igualando la ecuación de la velocidad en y a 0, tendríamos que 0 va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Despejando el tiempo de allí tendríamos que gt va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Luego el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ sobre la gravedad. Y esto es lo mismo que el tiempo de subida. ¿Cuál es la velocidad inicial? Muy fácil, 20 metros sobre segundo por el seno del ángulo θ, serían 30 grados, y sobre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos daría que el tiempo de subida, o el tiempo que gasta la piedra en llegar al punto máximo, sería igual a aproximadamente 1.02 segundos. Ahora bien, nos falta el tiempo de caída. ¿Cuál es el tiempo de caída? Es el tiempo desde el punto de altura máxima hasta el piso. Entonces el tiempo de caída lo podemos calcular de la siguiente forma. Tiempo de caída, que no lo conocemos, lo podríamos calcular con la ecuación de que y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué esa ecuación? Porque sencillamente lo que estamos haciendo es considerando un lanzamiento horizontal, es decir, cuando la piedra llegó al punto máximo, estamos en este punto, vamos a pintar aquí el eje de referencia, digamos que este es el nivel del piso, el eje X, y este es el eje Y. Entonces en ese momento no hay velocidad en Y, luego el movimiento se comporta como un movimiento de lanzamiento horizontal, donde solo existe la velocidad inicial en X y el cuerpo empieza a caer libremente. Y recordemos que la ecuación que rige el movimiento de caída libre para el eje Y es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y, pero velocidad inicial en Y no existe porque el cuerpo está en ese instante antes de empezar a caer con velocidad igual a 0. Muy bien, entonces de allí podemos despejar el tiempo de caída total. Entonces decimos que 2y es igual a gt al cuadrado y que por tanto el tiempo de caída va a ser igual a la raíz cuadrada de 2y sobre g. Pero aquí necesitamos y. ¿Y a qué es igual? Y es igual a los 45 metros más la altura que hay desde la azotea hasta el punto máximo que alcanza la piedra antes de empezar a caer. Para visualizarlo un poco mejor vamos a ver el dibujo, ¿cierto? Entonces aquí tendremos, esta es la h que decimos, que lo calculamos con el tiempo de subida, ahí podemos calcular la altura, más los 45 metros nos da la altura total, que es la que necesitamos reemplazar allí para poder calcular eso. Para calcular esa h entonces, de la ecuación inicial para y, h es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de subida que acabamos de calcular, entonces decimos que esto es menos 1/2 de la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 1.02 segundos elevado al cuadrado, más la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, por el seno del ángulo, que son 30 grados, por el tiempo, que son 1.02 segundos. Resolviendo toda esa operación matemática llegamos a que h va a ser igual a 5.102 metros. Y ahí tendríamos la altura que necesitamos para la y máxima total, desde el punto más alto hasta el nivel de referencia del piso. Ahora sí, calculamos el tiempo de caída. Entonces el tiempo de caída va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces y, pero y recordemos que es 45 más 5.102 sobre 9.8.
Y resolviendo esa operación tenemos que el tiempo de caída va a ser igual a 3.198 segundos. Luego, el tiempo total de vuelo que nosotros necesitamos calcular, tiempo de vuelo que es igual al tiempo de subida más el tiempo de caída, va a ser igual a 1.020 más 3.198. Luego, el tiempo total que gasta la piedra hasta llegar al piso son 4.218 segundos. Y esa es la primera respuesta que estamos buscando. Como ven, es muy fácil, basta con saber interpretar la situación, saber qué ecuaciones utilizar y allí lo podemos calcular fácilmente. Ahora bien, la siguiente pregunta es, la parte B, ¿cuál es la velocidad final antes de llegar al piso? Entonces es justo antes de llegar al piso. Entonces recordemos que justo antes de llegar al piso hay un vector velocidad de esta forma, una componente en x, b sub x, y una componente en y, b sub y. O sea que el vector velocidad va a ser de esta forma, porque viene cayendo. Ahora sí, ¿qué tenemos que analizar aquí? El eje x, el movimiento es constante, no hay cambio en la velocidad. Luego la misma velocidad inicial en x va a ser la misma velocidad final en x. Entonces aquí tendríamos que la velocidad inicial en x es igual a la misma velocidad final en x, y eso es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Luego la velocidad final en x va a ser igual a 20 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Luego la velocidad final en x va a ser igual a aproximadamente 17.32 metros sobre segundo. Ahí tenemos la primera componente del vector velocidad final. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad en y? Pues recordemos que la velocidad final en y va a ser igual a gravedad por tiempo más la velocidad inicial en y. Pero aquí tendríamos que la velocidad final en y va a ser igual a gravedad por tiempo únicamente, porque estamos considerando que en el punto máximo la velocidad inicial en ese momento cuando la piedra empieza a caer es cero. Entonces más cero porque no hay velocidad inicial. Acuérdense que la piedra empieza a caer del punto máximo y adquiere una velocidad al final, y es gravedad por tiempo. Muy bien, entonces la velocidad final en y es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, y el tiempo de caída dijimos que es 3.198 segundos. Luego la velocidad final en y va a ser igual a 31.34 metros sobre segundo, y ahí tenemos la otra parte. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad, el vector velocidad final? Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Esto va a ser igual, la velocidad en x es 17.32 metros sobre segundo al cuadrado más la velocidad en y, 31.34 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y eso nos da que la velocidad final va a ser igual a 35.807 metros sobre segundo. Y esa es la segunda respuesta que estamos buscando. Finalmente, necesitamos calcular el tercer punto, y es cuál es la distancia total que recorre la piedra. Y esa distancia total la calculamos como x igual a velocidad en x por el tiempo total o el tiempo de vuelo. Entonces tendríamos que x total va a ser igual a la velocidad en x, dijimos que es la misma para todo el recorrido y es 17.32 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial 20 por el coseno de 30 grados, por el tiempo total, que son 4.218 segundos, el tiempo de vuelo total. Luego xt va a ser igual a 73.09 metros. Y ahí tenemos la otra respuesta que estábamos buscando. Finalmente, el cuarto punto es evaluar las respuestas. Tenemos que verificar que esas respuestas sean lógicas y que sus unidades sean consistentes. No lo olviden. No podemos obtener resultados locos. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. El ejercicio se ve un tanto complicado, no es así, es muy fácil. Quizás haya otra forma de resolver este ejercicio, pero me parece que esta era la más sencilla de hacerles ver este movimiento.
y espero que les haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario, mírenlo una y otra vez hasta que lo entiendan muy bien y capten el concepto de lo que hemos tratado de explicar aquí. Me agrada muchísimo seguir compartiendo esta información con ustedes. Sigan apoyando por favor este proyecto, inviten a más gente y espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.